Marzo de 2031. El sol tanzano caía como plomo derretido sobre la sabana, castigando la tierra hasta hacerla temblar en una bruma de calor. Cerca del sinuoso cauce del río Grumeti, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Dar es Salaam trabajaba con la paciencia que solo el polvo y el tiempo pueden enseñar. Su misión era estudiar un antiguo asentamiento masái del siglo XIX, un lugar de huesos, abalorios y herramientas olvidadas. El doctor Benjamin Nkosi, un hombre cuya piel curtida era un mapa de décadas bajo el sol africano, supervisaba la excavación. Esperaban encontrar lo de siempre: fragmentos de cerámica, puntas de lanza oxidadas, ecos de una vida tribal desaparecida. Pero ese día, la tierra decidió contar una historia diferente. Amina, una joven y brillante estudiante de posgrado, llamó al doctor Nkosi desde el fondo de una fosa de 3 metros. Su voz, normalmente firme, era un susurro ahogado por la incredulidad. «Profesor, tiene que ver esto. No tiene ningún sentido». Benjamín descendió por la escalera de mano, el corazón latiéndole con una extraña premonición. Allí, en el estrato que correspondía al año 1880, junto a un collar de cuentas de vidrio y la quijada de un ñu, había un objeto anacrónico, un fantasma del futuro, un grueso paquete de plástico, sellado con cinta aislante que el tiempo había vuelto quebradiza como la piel de una serpiente. Con manos temblorosas, cortaron el envoltorio. Dentro no había artefactos tribales. Dentro yacía el testamento de una tragedia moderna. 3 pasaportes mexicanos, sus águilas doradas desvaídas pero aún orgullosas, emitidos en Guadalajara en 1995. Pertenecían a la familia Villarreal de la Fuente. Y junto a ellos, 2 cuadernos de piel, sus páginas llenas de una caligrafía elegante y desesperada. Eran los diarios de Mateo Villarreal y Sofía de la Fuente, diarios que habían guardado silencio durante 35 años, enterrados bajo el peso de la tierra y un crimen atroz. Contaban la historia de un viaje soñado que se había despeñado hacia una pesadilla de la que nadie nunca regresó. Para descifrar el enigma que el doctor Nkosi sostenía en sus manos, era necesario viajar en el tiempo, a una ciudad y a una época que ya solo existían en la memoria. Parte 1. La víspera del sueño. Guadalajara, 10 de diciembre de 1996. La ciudad se vestía con las luces tenues y el aire fresco de la incipiente Navidad. En el prestigioso Hospital San Javier, el zumbido del aire acondicionado era una nana monótona, mientras el doctor Mateo Villarreal, una eminencia en cirugía cardiotorácica a sus 45 años, cerraba el último expediente del día. Su rostro, habitualmente concentrado en los misterios del corazón humano, reflejaba un cansancio profundo, pero sus ojos brillaban con una luz nueva. Después de 20 años de guardias interminables, de vidas salvadas al filo del bisturí y de promesas de vacaciones rotas por emergencias, el momento había llegado. África. ¿Listo, mi vida?, preguntó Sofía de la Fuente desde el umbral de la consulta. Su voz era música, la misma que había enamorado a Mateo en los pasillos de la Universidad de Guadalajara 2 décadas atrás. A sus 43 años, Sofía, una aclamada catedrática de Historia del Arte, poseía una elegancia serena que contrastaba con la emoción casi infantil que iluminaba su rostro. Mateo se levantó y la abrazó, inhalando el aroma a libros y a perfume floral que siempre la acompañaba. «Más que listo», respondió. «¿Y nuestros exploradores ya están preparados para la aventura?» Sofía soltó una carcajada. «Leo ha empacado y desempacado su maleta 5 veces. Creo que ha metido más rollos para su cámara que calzones. ¿E Isabel? Bueno, Isabel ha llenado una mochila entera con guías de aves y cuadernos para dibujar cada animal que vea. Está convencida de que descubrirá una nueva especie». La familia Villarreal de la Fuente vivía en una hermosa casa colonial en el corazón de Coyoacán. Un oasis de bugambilias y piedra volcánica en medio del bullicio tapatío. Esa noche,
El aroma de la cochinita pibil que Sofía había preparado con esmero llenaba cada rincón. La conversación, como un río que fluye hacia el mar, solo tenía un destino: el viaje que los esperaba. «Papá», dijo Leo, de 16 años, con la voz grave de un adolescente que intenta sonar indiferente pero fracasa estrepitosamente. «¿Es verdad que dormiremos en tiendas de campaña, así, en medio de la nada, con los leones y todo?» «Así es, campeón», contestó Mateo, sirviéndole un vaso de agua de horchata. «Será una aventura de verdad. No como esos hoteles todo incluido de Cancún. Esta vez no habrá pulseritas». Isabel, o Isa, como todos la llamaban, levantó la vista de un libro sobre la gran migración del Serengeti. A sus 14 años, poseía una curiosidad insaciable y el alma de una artista. «Mamá, el libro dice que diciembre es la época perfecta para ver a los ñus. ¿Crees que los veremos cruzar el río? ¿De verdad?» Sofía, cuya fascinación por África había nacido estudiando la influencia del arte tribal en los muralistas mexicanos, le acarició el cabello. «Espero que sí, mi niña. Pero más que nada, espero que podamos conocer a la gente, a las comunidades masái. He leído que su conexión con la naturaleza es algo casi mágico, una sabiduría que nosotros hemos perdido». Mateo observaba la escena con una plenitud que le oprimía el pecho. Habían trabajado sin descanso para este momento 5 largos años de ahorros metódicos, de rechazar cenas costosas y lujos superfluos, todo para regalarle a su familia este viaje. Una inmersión de 3 semanas en el corazón salvaje de Tanzania. «¿Saben qué es lo que más me emociona a mí?», dijo Mateo, captando la atención de todos. «Que por primera vez en años voy a pasar 21 días seguidos sin que suene este maldito beeper». Sacó el pequeño aparato de su cinturón y lo dejó sobre la mesa con un gesto teatral. «¿Va?», exclamó Leo. «¿Y si hay una emergencia en el hospital? Para eso está mi equipo, hijo. El doctor Ramírez es más que capaz. Es hora de que papá también tenga unas vacaciones de verdad». Los días que siguieron fueron un torbellino de preparativos febriles. Sofía se encargó de la ropa de safari, los repelentes de mosquitos con la concentración más alta de DIET que pudo encontrar, y un botiquín que parecía el de una pequeña clínica de campo, incluyendo los medicamentos preventivos contra la malaria. Mateo, metódico como siempre, organizó una carpeta con los pasaportes, las visas, los certificados de vacunación contra la fiebre amarilla y una lista de números de emergencia. Los chicos, por su parte, devoraban cada libro y documental sobre África que caía en sus manos. «Mira esto, papá», dijo Isa una tarde mostrándole un mapa del Parque Nacional del Serengeti. «Dice que es más grande que todo el estado de Colima. ¿Te imaginas? Millones de animales viviendo libres». Leo, siempre más pragmático, había hecho una lista de los animales que planeaba fotografiar con su vieja cámara Nikon F3. «Tengo que conseguir una foto de un leopardo», declaró con la solemnidad de un general planeando una batalla. «Es el más esquivo de los 5 grandes. Casi nadie lo logra». El 14 de diciembre, la víspera de la partida, la casa se llenó con la presencia de los abuelos y de Valeria, la hermana menor de Mateo. Valeria, una abogada de 38 años, socia de uno de los bufetes más importantes de la ciudad, era una mujer pragmática y directa, y desde el principio había sido la más escéptica sobre el viaje. «Mateo, sigo sin entender por qué tienen que irse tan lejos», comentó mientras servía el flan napolitano. «México tiene maravillas que ni siquiera conocen. Podrían ir a la selva lacandona, a las barrancas del cobre». «Ay, vale», suspiró Sofía con paciencia. «Precisamente por eso. Porque es diferente. Los niños necesitan ver que el mundo es mucho más grande que Guadalajara». «Además, tía», añadió Leo, «¿cuándo vamos a tener otra oportunidad de ver elefantes y jirafas de verdad, no en un zoológico?» Valeria sonrió, pero sus ojos no podían ocultar una sombra de preocupación. «Solo prométanme que se van a cuidar mucho. África no es Chapala, ¿saben? Lo hemos investigado todo. No te preocupes», la tranquilizó Mateo.
La empresa de safaris, Kilimanjaro Spirit, tiene referencias impecables. Nuestro guía David Okoro tiene más de 20 años de experiencia. Nos va a cuidar como si fuéramos de su propia familia. Parte 2. Viaje al corazón de las tinieblas. La madrugada del 15 de diciembre llegó fría y cubierta por una neblina densa que parecía no querer soltar a la ciudad. El taxi llegó a las 6 en punto para llevarlos al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla. Las maletas iban cargadas de sueños, botas de trekking, sombreros y, por supuesto, las cámaras fotográficas. En el aeropuerto, se despidieron de Valeria, quien había insistido en acompañarlos hasta la puerta de embarque. Hubo abrazos largos, de esos que intentan detener el tiempo. «Cuídense mucho, por favor», les dijo, abrazando a cada uno. «Llamen en cuanto lleguen. No me importa la hora. Te vamos a traer una máscara Masái increíble», le prometió Isa, aferrándose a su tía. El vuelo de Aeroméxico despegó puntualmente. Durante las interminables horas de vuelo, con escalas en Houston y Ámsterdam, la familia repasó una y otra vez sus planes. Sofía llevaba un cuaderno donde anotaba datos y frases en suajili. «Miren esto», dijo, mostrando una página. Serengeti significa llanura sin fin en lengua masái. ¿No les parece la cosa más poética del mundo? Lo que me parece increíble, comentó Leo, mirando por la ventanilla, es que vamos a estar en el mismo lugar donde evolucionaron los primeros humanos. Es como viajar en el tiempo. Después de casi 30 horas de viaje, el avión finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro, cerca de Arusha. El calor húmedo los golpeó como una pared invisible al salir de la terminal. Era un aire denso, preñado de olores exóticos, tierra mojada, especias y el perfume de flores desconocidas. Un hombre joven y sonriente, llamado Peter, los esperaba con un cartel que decía «Familia Villarreal». México les ayudó con el equipaje y los condujo a su hotel. «Bienvenidos a Tanzania», les dijo en un español sorprendentemente bueno. «Mañana conocerán a David, su guía principal. Es el mejor del país. Han venido en las mejores manos». Esa primera noche, agotados pero demasiado excitados para dormir, cenaron en el restaurante del hotel. «No puedo creer que estemos aquí», murmuró Sofía, mirando las aguas oscuras de una piscina iluminada. «Después de tantos años, finalmente estamos en África». Mateo tomó su mano por encima de la mesa. «Y esto es solo el comienzo, mi amor. Mañana empieza la verdadera aventura». Al día siguiente conocieron a David Okoro. Era un hombre imponente, de unos 50 años, con una sonrisa que inspiraba una confianza inmediata y unos ojos que parecían contener la sabiduría ancestral de la sabana. Vestía un impecable uniforme caqui y, para su sorpresa, su español era casi perfecto, con un curioso acento que mezclaba inflexiones castellanas y argentinas. «Aprendí español trabajando con médicos y biólogos de muchos países», explicó. «Me encantan los latinoamericanos. Son más aventureros, menos quejumbrosos que los europeos». Les mostró los 2 Land Rover Defender, que serían sus hogares rodantes, vehículos robustos, equipados con techos retráctiles y radios de comunicación. «Estas máquinas conocen el Serengeti mejor que yo», les aseguró. «Son completamente seguros». También conocieron a Samuel Kiprop, un joven masái de unos 25 años, que trabajaba como asistente y rastreador de David. Samuel era más tímido, casi silencioso, pero sus ojos brillaban con un conocimiento profundo de la tierra que estaban a punto de explorar. «Samuel conoce cada animal, cada árbol, cada sendero», explicó David. «Su pueblo ha vivido en estas tierras durante siglos. Él no lee mapas, él lee el viento y las huellas». El resto del día lo pasaron recibiendo instrucciones de seguridad. David fue muy claro. Nunca alejarse de los vehículos sin permiso, no hacer ruidos fuertes cerca de los animales y, sobre todo, respetar siempre su espacio. «El Serengeti es hermoso, pero es un lugar salvaje. Aquí no somos los reyes de la creación. Somos solo visitantes.
Debemos ser humildes y respetuosos. La mañana del 18 de diciembre partieron de Arusha. David conducía el primer vehículo con Mateo y Sofía, mientras que Samuel manejaba el segundo con Leo e Isa. El asfalto pronto dio paso a caminos de tierra roja que se perdían en el horizonte. El paisaje se transformó gradualmente, de colinas verdes a una vasta llanura dorada salpicada de acacias. «Papá, papá, mira», gritó Leo por la radio, su voz quebrada por la emoción. «Una jirafa. Es enorme». Mateo sonrió, sintiendo una felicidad pura, casi infantil. «Creo que este va a ser el mejor viaje de nuestras vidas», le dijo a Sofía, apretándole la mano. Ella lo miró, sus ojos reflejando la inmensidad del paisaje. «Lo sé, mi amor. Lo sé». Ninguno podía imaginar que esas serían algunas de las últimas palabras felices que intercambiarían, ni que la aventura de sus sueños estaba a punto de convertirse en una pesadilla que perseguiría a su familia durante las próximas 3 décadas. Los Land Rover continuaron su camino, adentrándose cada vez más en el corazón de África, llevando a la familia Villarreal de la Fuente hacia un destino que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. El teléfono sonó en la oficina de Valeria Villarreal a las 11:47 de la mañana del 9 de enero de 1997. Como socia principal del bufete Villarreal y Asociados, en una de las torres corporativas más modernas de Guadalajara, estaba acostumbrada a llamadas urgentes, pero algo en el tono insistente del timbre le provocó un escalofrío. «Diga», contestó sin apartar la vista de un contrato. La voz al otro lado era impersonal, burocrática. «Señorita Valeria Villarreal, hablamos del Aeropuerto Internacional. Tenemos registrada una alerta de la aerolínea KLM. Los pasajeros del vuelo procedente de Ámsterdam, con destino final en Guadalajara, la familia Villarreal de la Fuente, no abordaron el avión. Sus boletos de regreso eran para ayer. Usted figura como su contacto de emergencia». El mundo de Valeria se detuvo. Las palabras eran un zumbido sin sentido. ¿Cómo dice? Los pasajeros no se presentaron. ¿Sabe usted dónde podrían estar? Las manos de Valeria comenzaron a temblar. Mateo había prometido llamar desde Arusha y luego enviar un telegrama o un fax desde el Serengeti. El último contacto había sido un fax fechado el 20 de diciembre, recibido en su oficina. El texto era breve, casi eufórico. Paisajes indescriptibles. Niños fascinados. «África es un sueño. Volvemos el 8 de enero. Abrazos. M». «Debe haber un error», murmuró Valeria, aunque un nudo de hielo ya se formaba en su estómago. «Ellos están en Tanzania». En las siguientes 48 horas, Valeria se convirtió en un autómata de furia y desesperación. Hizo llamadas transatlánticas que costaron una fortuna. Contactó a la embajada mexicana en Kenia, la concurrente para Tanzania, a Kilimanjaro Spirit, a la policía de Arusha. Cada conversación era un nuevo ladrillo en el muro de la angustia. «Señorita Villarreal», le explicó el cónsul por teléfono, con una voz cansada. «La empresa de safaris confirma que salieron hacia el Serengeti el 18 de diciembre con su guía, David Okoro, pero no han tenido comunicación por radio desde entonces. Dicen que es normal en zonas remotas, pero ya han pasado demasiados días. Estamos organizando una partida de búsqueda». Valeria no esperó. Tomó el primer vuelo disponible a Tanzania. Durante las 35 horas de viaje no durmió ni comió. En su mente se repetía una y otra vez la promesa de su sobrina Isa. «Te vamos a traer una máscara Masái increíble». Al llegar a Arusha el 12 de enero, se encontró con un caos organizativo que la desesperó aún más. Las autoridades tanzanas parecían abrumadas por la inmensidad del territorio. El Serengeti tiene casi 15.000 kilómetros cuadrados. Es como buscar una aguja en un pajar del tamaño del estado de Querétaro, le explicó el inspector James Mwali, un hombre corpulento de rostro impasible. La primera pista, si se le podía llamar así, llegó el 15 de enero. Un piloto de una avioneta de safaris reportó haber visto 2 Land Rover abandonados cerca del río Grumeti, en la zona oeste del parque.
Valeria insistió en acompañar al equipo de rescate. El vuelo en helicóptero sobre la sabana infinita le robó el aliento, no por su belleza, sino por su aterradora vastedad. Cuando aterrizaron, Valeria corrió hacia los vehículos antes de que nadie pudiera detenerla. La escena era una pesadilla congelada en el tiempo. Las puertas de los coches estaban abiertas, las maletas esparcidas por el suelo, su contenido desparramado como si un animal salvaje o un ladrón hubiera buscado algo con frenesí. Y entonces lo vio. La cámara Nikon F3 de Leo, su lente hecho añicos contra una roca. El cuaderno de dibujo de Isa, sus páginas arrancadas y dispersadas por el viento. «Mateo, Sofía», gritó Valeria hasta que su garganta se desgarró, pero solo el silbido del viento le respondió. El inspector Muali examinó la escena con ojo experto. «Hay marcas de neumáticos de un tercer vehículo», señaló. «Y mire esto». Apuntó hacia el suelo, cerca de la orilla del río. Huellas. Varias personas. Van hacia el agua, pero no regresan. «¿Qué significa eso?», preguntó Valeria, temiendo la respuesta. «Podría significar muchas cosas», dijo el inspector, sin mirarla. «Un ataque de cocodrilos, un accidente, o se detuvo». «¿O qué?», insistió ella. «O que alguien no quería que los encontraran nunca». La búsqueda se intensificó. Helicópteros, rastreadores Masái, buzos en las turbias aguas del río. Valeria contrató por su cuenta a una empresa privada de seguridad de Nairobi. El 20 de enero, encontraron a Samuel Kiprop, el joven asistente Masái. Lo hallaron pastores de su propia tribu, a 50 kilómetros del lugar, deambulando, deshidratado y confuso. En el hospital de Arusha, Valeria estuvo presente durante el interrogatorio. El joven, con los ojos vidriosos, contó una historia incoherente. «Leones», murmuraba en un inglés entrecortado. «Muchos leones vinieron por la noche». «David». David gritó que corriéramos. Yo corrí. Corrí mucho tiempo. «¿Dónde está David? ¿Dónde está mi familia?», le suplicó Valeria. «No sé. Sangre». Había mucha sangre. Pero cuando el médico examinó a Samuel, no encontró ni un solo arañazo. Para alguien que supuestamente había sobrevivido al ataque de una manada de leones y vagado por la sabana durante días, su estado era sorprendentemente bueno. «Su historia no cuadra», le confió el inspector Muali a Valeria esa noche. «Los ataques de leones a grupos son extremadamente raros. Y si hubiera habido un ataque de esa magnitud, habríamos encontrado restos». «Créame». «¿Está diciendo que miente?», preguntó Valeria. «Estoy diciendo que tiene miedo. Un miedo que es más grande que el miedo a los leones». Parte 3. La obsesión de una vida. Valeria se quedó en Tanzania. Alquiló una pequeña casa en Arusha y convirtió la búsqueda en el único propósito de su existencia. Los meses se convirtieron en años. Su exitosa carrera legal en Guadalajara se desvaneció. Su fortuna se fue drenando en expediciones infructuosas y detectives privados. Se convirtió en una figura conocida en la región, la mujer mexicana, una leyenda espectral que se negaba a abandonar la búsqueda de sus fantasmas. En 1999, celebró su cumpleaños número 40 en una tienda de campaña en el Serengeti, rodeada de guías Masái. Su ex-socio le escribía cartas que ella ya no leía, hablándole de un bufete que se desmoronaba. Su vida anterior era un sueño lejano. En 2005, cuando su esperanza se había reducido a una brasa casi extinguida, conoció a Julián Aguirre. Era un arqueólogo mexicano de 50 años, un hombre divorciado y algo melancólico que había llegado a Tanzania para estudiar los orígenes del hombre en la garganta de Olduvai. Se conocieron en una conferencia en Nairobi. «Usted es la mujer que busca a su familia», le dijo él, con una franqueza que la desarmó. «Llevo 9 años buscándolos», respondió ella. Julián la miró con una empatía que ella no había sentido en años. «Mi hermano menor desapareció en el terremoto de la Ciudad de México en el 85. Nunca encontramos su cuerpo. Comprendo esa necesidad de no rendirse, de seguir cavando». Fue el comienzo de una alianza forjada en la pérdida. Julián no solo entendía su obsesión,
sino que le aportó una metodología científica. «Has estado buscando con el corazón, Valeria», le dijo después de revisar sus años de archivos y mapas. «Es hora de empezar a buscar con la ciencia». Introdujo el uso de imágenes satelitales de archivo, radares de penetración terrestre y técnicas de arqueología forense. Se casaron en 2007 en una modesta ceremonia en Arusha. Él no se casó con ella a pesar de su obsesión, se casó con ella por su obsesión. Juntos, convirtieron la búsqueda en una operación casi militar, dividiendo el Serengeti en cuadrículas, documentando cada centímetro. En 2012, la suerte pareció sonreírles por primera vez. En un polvoriento mercado de antigüedades en Kampala, Uganda, Valeria encontró algo que le heló la sangre. Una cámara Nikon F3. La reconoció al instante. Era la cámara de su sobrino Leo. «¿Dónde consiguió esto?», le preguntó al vendedor. «Me la vendió un hombre de negocios de Arusha hace muchos años. Dijo que la encontró en el Serengeti», respondió el anciano. Valeria pagó lo que pedía sin regatear. Dentro, milagrosamente, todavía había un rollo de película. Cuando lo revelaron, encontraron las últimas fotografías que Leo había tomado. Imágenes de sus padres, sonriendo junto a una acacia, de su hermana Isa dibujando una cebra. Y la última foto. La número 24. Una imagen que hizo que Valeria se tambaleara. En la foto se veía a David Okoro, el guía, hablando animadamente con otro hombre. Un hombre que Valeria no reconoció. Pero no eran ellos lo importante. Lo importante era lo que había detrás. Apiladas junto a uno de los Land Rover, había varias cajas de madera, idénticas a las que se usan para el transporte de marfil en bruto. Y en la esquina inferior de la foto, la fecha impresa por la cámara, 20 de diciembre de 1996, el mismo día del último fax. «Julián, mira», susurró ella. Leo fotografió algo que no debía. Era la primera prueba real en 16 años. Pasaron los 2 años siguientes mostrando esa fotografía a cientos de personas en Tanzania y Kenia. Finalmente, en 2014, un anciano comerciante de café en Moshi reconoció al segundo hombre. «Claro que lo conozco», dijo. «Ese es Isaac Okoro, el hermano menor de David. David desapareció hace muchos años, pero Isaac se volvió un hombre muy rico, casi de la noche a la mañana. Ahora es uno de los empresarios más poderosos de Arusha. Intocable. 30 años. 30 años y finalmente tenían un nombre. Pero acercarse a Isaac Okoro era como intentar tocar al sol. Tenía conexiones políticas, negocios en el turismo, la minería y la exportación. Era un pilar de la comunidad. Un filántropo. Valeria, ahora con más de 60 años, con la salud debilitada por décadas de estrés y privaciones, sabía que se le acababa el tiempo. Contrató a un equipo de investigadores privados sudafricanos para que vigilaran a Isaac. Lo que descubrieron confirmó sus sospechas. La fortuna de Isaac había aparecido misteriosamente en 1997, justo después de la desaparición de su hermano y la familia Villarreal. Y había algo más. Isaac hacía donaciones anuales, muy generosas, a un pequeño orfanato cerca del río Grumeti, cerca del lugar donde encontraron los vehículos. Donaciones que parecían un intento desesperado de expiar una culpa inconfesable. En febrero de 2031, Valeria, con 73 años y una salud muy frágil, decidió que haría un último intento. «Vamos a confrontarlo, Julián, directamente». Pero antes de que pudieran ejecutar su plan, recibieron la llamada que lo cambió todo. La llamada del doctor Benjamín Nkosi, desde un sitio de excavación a orillas del río Grumeti. Parte 4. La confesión de los huesos. Valeria y Julián llegaron a Tanzania en el primer vuelo disponible. Valeria, ahora en una silla de ruedas debido a sus problemas cardíacos, insistió en ir directamente al sitio de la excavación. Cuando el doctor Nkosi le entregó el diario de su hermano Mateo, ella lo abrazó contra su pecho y lloró. Lloró por primera vez en décadas, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Es su letra.
susurró. Después de tanto tiempo, es la letra de mi hermano. Julián le leyó los diarios en voz alta. Las primeras entradas eran un eco de la felicidad que Valeria recordaba. Pero pronto, el tono cambiaba, volviéndose sombrío, paranoico. 19 de diciembre. Mateo. Algo extraño está pasando. Esta mañana vi a David hablando en voz baja con un hombre que no es de nuestro grupo. Cuando me acerqué se callaron. David dijo que era un comerciante local, pero su actitud me puso nervioso. Hay algo que no me gusta. 19 de diciembre. Sofía. Mateo está preocupado aunque intenta ocultarlo. Los niños están tan emocionados que no se dan cuenta. Pero yo conozco a mi marido. Hay algo que lo inquieta, una sombra en su mirada. La tensión crecía con cada página, una soga invisible que se apretaba alrededor de la familia. 20 de diciembre. Mateo. Esta mañana, mientras David y Samuel preparaban el desayuno, salí a caminar. Vi algo que no debería haber visto. Detrás de unas rocas escondidas, había cajas de madera. Me acerqué. Contenían colmillos de elefante. Marfil. Mucho marfil. Tomé fotografías con la cámara de Leo. Ahora no sé qué hacer. Si confronto a David, podríamos estar en un peligro terrible. Si no hago nada, soy cómplice de un crimen. Y finalmente, la última entrada, escrita con una letra temblorosa, con manchas que solo podían ser lágrimas. 20 de diciembre, noche. Mateo. Nos descubrió. David vio que había tomado las fotografías del marfil. Dice que no podemos irnos. Hay otro hombre con él ahora. Su hermano, Isaac. Sofía está tratando de mantener a los niños calmados en el otro coche, pero Leo sabe que algo está muy mal. Si alguien encuentra este diario, por favor contacten a mi hermana Valeria Villarreal en Guadalajara, México. Díganle a nuestras familias que los amamos. Díganles que luchamos. Cuando Julián terminó de leer, Valeria abrió los ojos. Su fragilidad había desaparecido, reemplazada por un acero forjado en 35 años de dolor. Ahora lo sabemos, dijo con una voz clara y terrible. Ahora podemos hacer justicia. La evidencia de los diarios, junto con la fotografía y la investigación de Valeria, fue suficiente para que las autoridades tanzanas emitieran una orden de arresto contra Isaac Okoro. Cuando la policía llegó a su mansión en Arusha, lo encontraron con una maleta hecha, listo para huir del país. En la estación de policía, con Valeria y Julián presentes como observadores, Isaac Okoro, ahora un hombre de 78 años, encorvado y pálido, finalmente confesó la verdad que había guardado durante media vida. Mi hermano David y yo dirigíamos una operación de contrabando de marfil. Comenzó con voz quebrada. Usábamos los safaris como fachada. Los turistas eran la coartada perfecta. Nadie sospechaba de un guía tan reputado. ¿Qué pasó con mi familia?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Isaac no podía mirarla a los ojos. El doctor, su hermano, nos vio moviendo el marfil. Peor aún, su hijo lo fotografió. David entró en pánico. Dijo que si hablaban, arruinarían todo. Era una operación de millones de dólares. ¿Y los mataron por dinero? La voz de Julián temblaba de ira contenida. Isaac asintió, las lágrimas surcando su rostro arrugado. David dijo que no teníamos opción, que era ellos o nosotros. Yo no quería, se lo juro, no con los niños, pero David estaba fuera de sí. Dijo que si no lo silenciábamos, nos pudriríamos en la cárcel. ¿Cómo?, preguntó Valeria, su voz firme como una sentencia. David tenía un rifle de caza mayor en el coche. Les dijo esa noche que los llevaría a ver animales nocturnos, lejos del campamento. Se aseguró de que Samuel, el asistente, estuviera dormido. Le dimos algo en su comida. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, los mató a todos. Primero a su hermano, luego a su esposa. Los niños gritaron. Isaac se derrumbó en sollozos. ¿Dónde están?, preguntó Valeria,
implacable. ¿Dónde están sus cuerpos? Los enterramos en una zona pantanosa, cerca del río. Un lugar que David conocía bien, donde cazaba elefantes furtivamente. Dijo que las lluvias estacionales y el lodo cubrirían cualquier rastro para siempre. Epílogo. El regreso a casa. La confesión de Isaac llevó a una nueva búsqueda. Usando la tecnología que Julián había traído años atrás, el equipo localizó los restos de la familia Villarreal de la Fuente, enterrados a 4 metros de profundidad en lo que una vez había sido un pantano. El análisis forense confirmó que las heridas eran consistentes con disparos de un rifle de alto calibre. David Okoro, el hermano de Isaac, había muerto de malaria en Zaire en 2001, llevándose su parte del secreto a la tumba. Isaac fue condenado a cadena perpetua. En abril de 2031, los restos de Mateo, Sofía, Leo e Isabel fueron repatriados a México. El funeral se realizó en la Catedral de Guadalajara, una ciudad que había seguido la historia de los desaparecidos de África durante décadas. Valeria, finalmente en paz, habló durante la ceremonia. Su voz, aunque débil, resonó en cada rincón de la catedral. Vinieron a África buscando la aventura y la belleza. Encontraron ambas cosas, pero también encontraron la peor cara de la maldad humana. Hoy, 35 años después, finalmente están en casa. Su búsqueda ha terminado. Y la mía, también. El doctor Benjamín Nkosi voló desde Tanzania para asistir al funeral. Durante la recepción, se acercó a Valeria. Señora Villarreal, hay algo más que quiero que sepa. En el sitio donde encontramos los diarios, también encontramos esto. Le entregó una pequeña caja. Dentro había una pulsera de cuentas masái, sus colores aún vibrantes. Los ancianos de la tribu local nos dijeron que la hicieron para su familia. Era un regalo de despedida. Querían dársela antes de que se fueran, pero nunca tuvieron la oportunidad. Valeria tomó la pulsera con manos temblorosas. Después de tanto tiempo, susurró. África finalmente me los devuelve. 2 meses después del funeral, Valeria Villarreal murió pacíficamente mientras dormía en su casa de Guadalajara, la misma casa donde había crecido con su hermano Mateo. Julián Aguirre encontró una nota en su mesita de noche. Solo tenía 3 frases. Finalmente puedo descansar. La búsqueda ha terminado. Gracias por ayudarme a traerlos a casa.